Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo. Donde la ciencia desentierra nuestra historia. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis que, la verdad, redefine por completo nuestra mirada sobre el pasado de las Islas Canarias. Un lugar fascinante, sí, y al que volvemos a menudo, ¿es verdad? Pues sí, y la fuente que tenemos hoy sobre la mesa es un artículo de la revista Canarias Arqueológica. Se titula Algo más que canalillos y geométricos, el valor simbólico de las estaciones rupestres guanches. Un título que ya es toda una declaración de intenciones, ¿eh? Y está firmado por un equipo de referencia, con María del Carmen del Arco Aguilar y Rafael González Antón a la cabeza. Totalmente. Y el artículo parte de una pregunta que parece muy simple, pero que lo cambia todo. A ver, ¿cuál? ¿Qué eran realmente esos misteriosos canales y cazoletas que los antiguos guanches tallaron en las rocas de Tenerife? Porque, a ver, durante décadas la interpretación más común fue puramente funcional. Claro, que eran para recoger agua o leche, o incluso para procesar tintes. Algo práctico. Exacto. Pero los autores nos dicen, un momento, olviden todo eso. Proponen que estamos en realidad ante un auténtico paisaje sagrado, una red de espacios de culto que estaban interconectados. Es que es un cambio de paradigma radical. O sea, pasamos de ver una herramienta de campo a descifrar un texto teológico escrito en la propia piedra. Esa es la clave. Y nuestra misión hoy es entender cómo construyen este argumento tan rompedor. Pues vamos a ello. ¿Vale? Pues vamos a desgranar esto. Para empezar, los autores lanzan una crítica muy seria a cómo se ha estudiado este tema hasta ahora. Cierto. Apuntan a dos problemas principales. El primero es lo que llaman la atemporalidad. ¿Qué quiere decir eso exactamente? Pues que se metían en el mismo saco grabados hechos a lo largo de casi 2 milenios, desde los primeros pobladores hasta después de la conquista. Como si la cultura guanche no hubiera evolucionado, como si fuera una foto fija. Lo cual, desde un punto de vista arqueológico, es que es insostenible. Es como analizar un grafiti del siglo XXI con las mismas claves que una inscripción romana. Claro, se pierde todo el contexto. Todo. Y el segundo punto que critican es aún más profundo, el llamado modelo insularista. Esta es la idea que muchos tenemos en la cabeza, ¿no? Que cada isla era una especie de microcosmos cultural, una burbuja completamente aislada. Exacto. Y los autores argumentan que eso es un error, que los primeros pobladores no llegaron con la mente en blanco, sino que trajeron consigo un bagaje cultural común desde su lugar de origen. Y ahí es donde la cosa se pone interesante. Es que lo fascinante aquí es el cambio de perspectiva que esto implica. O sea, si abandonamos la idea de la burbuja aislada, de repente tenemos que buscar el origen de estos símbolos, fuera de las islas. Claro. Los autores son muy claros en esto, ¿eh? Para entender el lenguaje simbólico guanche hay que mirar al norte de África, concretamente al mundo semita y bereber. O sea que el código para descifrar estas rocas no se inventó en Tenerife. No, viajó en los barcos de sus primeros habitantes. Vale, entonces, si la clave está en el continente, supongo que el primer sitio donde buscar pistas es en los textos que sobrevivieron, ¿no? En lo que escribieron los cronistas europeos. Desde luego. Llegaron a describir algo que se parezca a estos rituales en las rocas. Y tanto, y las descripciones son increíblemente sugerentes. Hablan, por ejemplo, de libaciones. ¿Libaciones? Sí, rituales en los que los guanches subían a lugares altos, a montañas sagradas, y derramaban leche o manteca sobre la tierra, como una ofrenda a sus dioses. Y pedían cosas muy concretas, me imagino. Pues sí, lo esencial para la supervivencia, la fertilidad del ganado, la abundancia de las cosechas, que llegara la lluvia. En esos textos también aparecen nombres para estos lugares, ¿verdad? Como Almogaren, que creo que se traduce como Casa Santa, o Efequén en Fuerteventura y Lanzarote. Ajá. Pero aquí me surge una duda. ¿Estamos hablando de crónicas escritas por conquistadores o misioneros? ¿Podemos fiarnos al 100% de su interpretación de una religión que ni comprendían y que a menudo querían erradicar? Esa es una objeción fundamental y los autores son muy conscientes de ella, por eso. Hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Totalmente. Ellos mismos aclaran que es casi imposible coger una crónica del siglo XVI, ir a un yacimiento y decir, ah, mira, esto es exactamente el Almogaren que describió Fray Alonso de Espinosa. Entiendo. Utilizan los textos con mucha cautela, no como un mapa del tesoro, sino más bien como un marco de referencia. Nos dan una idea del tipo de cosas que pasaban en esos lugares, del universo simbólico en el que se movían. Vale. Son una guía, no un manual de instrucciones. Exacto. Y dentro de esas guías hay un concepto potentísimo,
el baladero. El baladero. Los textos lo describen como un lugar para rituales colectivos, a menudo en cumbres, donde se reunía toda la comunidad. Y hacían rogativas. Una de las más dramáticas era separar a las crías de las ovejas y las cabras de sus madres, ¿Para qué? para que sus balidos desesperados subieran al cielo y conmovieran a los dioses para que enviaran lluvia. Qué imagen tan potente. Muchísimo. Pero los autores van un paso más allá y proponen una conexión etimológica que es una bomba. ¿Así? Sugieren que baladero podría no venir simplemente del verbo balar, sino que podría estar relacionado con Baal-Adir, Baal-Adir, un dios fenicio púnico. el mismo, una deidad principal en el norte de África. Si esto fuera así, el propio nombre del lugar de culto ya nos estaría gritando esa conexión con el continente que es la tesis central del artículo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el artículo no se queda en la teoría. Nos propone un viaje a 4 yacimientos de Tenerife para demostrarnos, sobre el terreno, cómo funciona esta nueva forma de mirar. Y la primera parada es Guasasiegre, en Arico. Un lugar que describen como único. Y lo es. Hay que imaginar un espacio delimitado por un círculo de piedras, un recinto sagrado. Dentro, una gran superficie de roca volcánica blanquecina, llamada toba, que está completamente cubierta por una red complejísima de canales y cazoletas. Pero no son solo los canales, ¿verdad? Alrededor hay otros grabados que son clave. Una figura que parece un toro, otra con forma de ánfora y, sobre todo, varias representaciones muy explícitas de vulvas. Lo que técnicamente se conoce como perniabiertos. Eso es. Y la combinación de todos esos elementos es lo que hace que el lugar hable. El recinto circular te dice, estás en un espacio sagrado. La red de canales es el escenario del ritual, el lugar para esas libaciones que mencionaban las crónicas. Y los símbolos. No dejan lugar a dudas. Ninguno. El toro es un símbolo clásico de potencia masculina. El ánfora y las vulvas son representaciones directas de la feminidad y la fertilidad. O sea, todo el conjunto grita, esto es un santuario dedicado al culto a la fecundidad. Y los autores lo conectan directamente con el panteón púnico. Sin dudarlo. Asocian estas representaciones a la diosa Tanit, la gran deidad de la fertilidad de Cartago y de todo el norte de África, y a su consorte, el dios Bes. Pero hay un detalle más, un detalle sobrecogedor que mencionan, y es que muy cerca del yacimiento se encontraron enterramientos infantiles. Un momento, eso es, bastante oscuro. Podríamos estar hablando de sacrificios infantiles, porque eso cambia por completo la imagen idealizada que a veces tenemos de los guanches. Es, sin duda, la hipótesis más potente y controvertida que plantean en el artículo. Lo que hacen es relacionar Guasiegré con un tofet. Un tofet. Un tipo de recinto sagrado púnico que, en algunos casos, se ha asociado con sacrificios de niños. Es un tema enormemente debatido, ¿eh? No afirman que ocurrida, pero Pero la conexión está ahí. la presencia de enterramientos de neonatos justo al lado de un gran santuario de la fertilidad es una conexión demasiado fuerte como para ignorarla. Nos dice que Guasiegré era un nudo central en el ciclo de la vida y la muerte para esa comunidad. Dejamos el sur de la isla y viajamos hasta la otra punta, a los acantilados de Masca. Nuestra segunda parada es el pico Yeje. Más conocido popularmente como la quesera de los Guanches. Exacto, por su forma. Un lugar espectacular, con algunos de los grabados más icónicos de todas las Canarias. Por un lado, un gran motivo solar, un soliforme. Un círculo con radios, básicamente. Eso es. Y por otro, un grabado con forma de pez, un pistiforme. Aquí la interpretación tradicional siempre ha parecido de cajón, ¿no? Un santuario dedicado al sol. Quizás un observatorio para marcar solsticios o equinoccios. Simple y directo. Y aquí es donde el artículo, de nuevo, rompe la baraja. Los autores nos dicen, ¿y si no es solo el sol como astro? ¿Y si estamos, otra vez, ante la representación de dioses norteafricanos? Espera un momento. Pasar de un sol y un pez a la pareja de dioses más importante del panteón púnico me parece un salto interpretativo enorme. Sí, es un salto, sí. ¿En qué se basan para hacer una afirmación tan contundente? ¿No podría ser una simple coincidencia? Es una pregunta legítima, claro. Es el gran reto de la arqueología simbólica. La prueba no es como el ADN, pero el argumento se construye por acumulación de indicios. Vale. Proponen que el soliforme no es solo el sol, sino la representación de la deidad principal masculina, Baal-Hamón. Y el pistiforme, el pez, es uno de los símbolos más conocidos de su pareja, la diosa Tanit. O sea que el pez representa a Tanit. En el mundo público, el pez es un símbolo de fertilidad y vida que la acompaña constantemente. Entonces, ¿no es un astro y un animal?
Es la representación de una pareja divina, el dios principal y la diosa de la fertilidad. Exactamente. De repente, el Pico Yeje pasa de ser un simple observatorio a ser un santuario en toda regla, dedicado a la pareja divina que garantizaba el orden cósmico y la vida en el norte de África. La quesera no era para hacer queso, era el altar para sus rituales. La lógica interna empieza a ser muy coherente. Muy coherente. Vale, tenemos un lugar para la fertilidad y otro para la pareja divina principal, pero no todos los sitios encajan en ese molde, ¿verdad? El siguiente que analizan, la piedra de Taganana, tiene una energía completamente diferente. Completamente. Aquí ya no hablamos de un paisaje, sino de una única y monumental roca que se yergue sola. Una piedra exenta con una forma imponente de pirámide truncada. Y tiene una característica muy peculiar. Por uno de sus lados ascienden hileras de cazoletas, como si fueran pequeños escalones, pero no parecen prácticos para subir, son demasiado pequeños. ¿Qué sentido tienen? Pues los autores proponen que su función era la de un altar de sacrificios, lo que en el mundo semítico se conoce como un hada. Un altar. Y esos escalones no son funcionales, son simbólicos. Representan el ascenso del alma, el viaje desde el mundo terrenal al celestial. Una escalera al más allá. Justo. Y en la cima, además, hay otros grabados como cruciformes y una representación de la diosa Tanit en su forma más esquemática, como una botella o un ancla. O sea que toda la piedra es, en sí misma, un monumento funerario, un lugar para rituales de paso. Exacto, un lugar para los ritos de la muerte. Y su ubicación es clave. Está orientada hacia el mar, hacia el horizonte infinito. El mar como origen y destino final. Es un punto de tránsito simbólico, un lugar para despedir a los muertos y asegurar su viaje utilizando de nuevo un lenguaje visual, el del altar escalonado, que viene directamente del mundo semítico púnico. Y nuestra última parada nos mantiene junto al océano, en La Pedrera, en Punta del Hidalgo. Un emplazamiento dramático, sí. Un acantilado que se desploma sobre el mar, y allí de nuevo encontramos grabados de peces y soles. La ubicación aquí lo es todo. Este tipo de lugares, en el mundo antiguo, funcionaban como un finis terrae. El fin del mundo conocido. Exacto. Es el punto de conexión simbólico entre la tierra firme, que da sustento, y el mar, que es a la vez una fuente de vida y un misterio insondable. Por lo tanto, los rituales que se hacían allí estarían relacionados con esa dualidad, con pedir favor tanto a la tierra como al mar. Sin duda. Serían rituales para pedir por la fecundidad de los campos y al mismo tiempo por la protección en el mar y la abundancia en la pesca. Es un lugar que fusiona lo práctico y lo sagrado. Y creo que también se ha estudiado su potencial para observaciones astronómicas, ¿no? Sí, concretamente para marcar los equinoccios, lo cual tiene todo el sentido. Claro, el conocimiento de los astros es fundamental para controlar los ciclos agrícolas y de pesca. Así que aquí la ciencia de la época, la astronomía, se integraba directamente en los rituales religiosos. Todo estaba conectado. Todo era parte de una misma cosmovisión. Cuando pones los 4 sitios juntos, Guasigre, Pico Yeje, Taganana y La Pedrera, la escala de esto es increíble. Ya no es un grabado curioso aquí y otro allá. No. Es como si hubieran diseñado espiritualmente partes enteras del paisaje de la isla. Exactamente. Y eso requiere una organización social, una teología compartida y una visión del mundo. Vamos, mucho más complejas de las que a menudo se les atribuye a las sociedades guanches. Esa es la gran conclusión. Entonces, para recapitular, ¿cuál es la imagen final que emerge de este análisis? Pues emerge la imagen de una cultura guanche inmensamente más sofisticada y conectada de lo que solemos pensar. El artículo argumenta de forma muy sólida que no eran sociedades primitivas y aisladas. Al contrario, Poseían un sistema simbólico muy elaborado, con raíces profundísimas en las culturas púnicas y bereberes del norte de África. Y estos lugares sagrados no eran un adorno, eran herramientas fundamentales para la cohesión del grupo, para marcar su territorio y para realizar los rituales que garantizaban la continuidad de la vida. la fertilidad, la supervivencia, el tránsito a la muerte. Todo lo esencial. Un análisis que sin duda nos hace mirar esas piedras con otros ojos. Ya no son, como dice el título, canalillos y geométricos. No, son las páginas de un libro de teología escrito en la roca. Y nos deja con una pregunta final, una puerta abierta para el futuro, ¿no? Sí, si estos grabados demuestran una conexión cultural tan profunda y duradera con el norte de África en el ámbito religioso, que es de los más conservadores, ¿qué otras facetas de la vida guanche, que hasta ahora hemos considerado puramente insulares,
podrían tener también esas mismas raíces ancestrales esperando a que las descubramos. Una pregunta fascinante que lo deja todo abierto. Hasta aquí nuestro capítulo de hoy. Os esperamos en el próximo Fragmentos del Tiempo, Donde la ciencia desentierra nuestra historia. Si este viaje al pasado sagrado de Tenerife os ha parecido interesante, ayudadnos a que llegue más lejos. Compartidlo en vuestras redes, dadle a me gusta o simplemente comentádselo a alguien a quien creáis que le pueda fascinar. Gracias por escuchar.